Muchas veces, cometemos errores en la vida, errores garrafales, y echamos la culpa a otras personas, que como que alguien más me hizo pecar. O como mi padre, mi madre, mi tío, mi vecino, alguien más tiene la culpa de que yo me haya comportado de una cierta manera. A veces hay gente que echa la culpa al diablo, a Satanás, a Lucifer, ¿no? Bueno, pues nosotros bajáis no creemos en la existencia de un ser llamado diablo que sea capaz de ir en contra de lo que Dios ha creado, ¿no? Y dañar el alma. Ya vamos a ver, cuando el alma es dominio de Dios, y entonces Dios nos lo da y vamos a ver quién es que sí puede dañar mi alma, ¿no? Y quién no. Es obvio que si alguien fuera de mí, una persona extraña, un vecino, un enemigo mío, quiere dañarme físicamente, pues agarra el cuchillo y me ataca, ¿no? Y me daña. Y sí se puede hacer eso, ¿no? A diario vemos violencia en las noticias, ¿no? Y también en las cercanías de nosotros. A diario vemos violencia, gente que se mata, se pelea, se golpea. Pero la pregunta es, o sea, a mi cuerpo sí lo pueden dañar, es obvio, ¿no? Que lo pueden hacer. Pero ¿acaso alguien que no sea yo, fuera de mí, puede dañar mi alma? Repito la pregunta. ¿Puede alguien fuera de mí dañar mi alma? Hablamos de personas adultas, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Es posible que alguien me dañe el alma? ¿Haga daño, lastime mi alma? Al menos yo pienso que al menos directamente no es posible. Tal vez a través de mí mismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, alguien me puede decir que soy malo, que soy un asesino. Alguien me puede insultar. Ahora, solo por el hecho de que me está insultando o me está llamando malo y asesino, no quiere decir que yo voy a ser malo o asesino. Yo decido si seré malo o no. Les voy a dar un ejemplo, un pequeño ejemplo. Aquí estamos viendo un televisor y un control remoto, ¿correcto? Mi pregunta ¿es el control remoto el que enciende el televisor? Aparentemente sí. Perdón. Aparentemente sí, pero no. ¿Por qué? Porque el control remoto solo emite una señal. Dentro de esa señal no es la señal la que apaga el televisor, sino que es el televisor que recibe la señal y decide si se apaga o no se apaga. Obviamente, si ese control remoto está hecho a medida de ese televisor, pues el televisor está programado para apagarse a sí mismo, pero el televisor se apaga a sí mismo bajo la señal del control remoto, pero no es el control remoto que dentro de su señal lleva el apagado. Otro ejemplo, aquí están viendo dos televisores y un solo control remoto. El control remoto emite la señal. El televisor de la derecha se enciende, el de la izquierda no se enciende. ¿Por qué? El que se enciende dice, aquí está la, tengo que encenderme, porque estoy programado para encenderme bajo esa señal.
Pero ¿qué pasa con el otro televisor que no se enciende? ¿Qué hace con la señal? La recibe, ¿no? La recibe, pero la ignora. Dice, no, esa señal no está para mí. No me voy a dejar llevar por una señal que no está hecha para mí. Entonces, ahí está la diferencia entre un televisor que se enciende con el mismo control remoto y el otro televisor que no se enciende. Vamos a ver unas palabras de un psicólogo que tienen que ver con un poquito con esto. Las palabras del 98% de la gente, en el 98% de los casos, no tienen la más mínima influencia en nuestras vidas. Somos nosotros mismos los que tomamos esas palabras, las convertimos en machetes y cuchillos y nos atacamos a nosotros mismos. Doctor Holakouee. El doctor Holakouee es una persona que, bueno, es un psicólogo reconocido. Es paisano mío, es de Irán. Ahora vive en Estados Unidos, no sé si en Los Ángeles. Pero hace 50 años, exactamente en estos meses, yo asistí en Irán a una escuela de verano, a la única escuela de verano que pude ir en toda mi estancia en Irán fue ese año, más o menos hace 50 años. Y este señor estaba bastante más joven y era catedrático de la universidad y nos dio una charla en esa escuela de verano. Y por cierto, es la única charla de esa escuela que yo recuerdo. Todavía el discurso de él lo recuerdo. Y lo podría reproducir, ¿no? Entonces, pero ¿están de acuerdo con él? Dice que, o sea, lo de 98% es un decir, pero dice, la mayoría de la gente, la mayoría de las cosas que dicen, en realidad no nos afectan, como el control remoto, ¿correcto? Solo emiten una señal. Si yo soy el televisor de la izquierda, simplemente no le hago caso, ignoro esas palabras, pero si yo soy el televisor de la derecha, me enciendo, me enfurezco, me mato, sufro, me vengo de la persona, qué sé yo, hago reacción, ¿no? Tengo una reacción. Las palabras en sí no significan nada. Las palabras no significan nada por sí solas. Es el oyente las recibe, las procesa y las convierte en alguna acción, toma una medida. El efecto no está en la palabra misma, sino en la manera en que mi mente procesa basándose en mi interpretación, en mi voluntad. Entonces, si mi interpretación dice, te están insultando, y mi voluntad dice, tienes que vengarte, entonces vengo yo y reacciono de una manera fea. Pero si mi interpretación dice, esta persona está loca, ¿no? Está diciendo cosas que no son. Y aunque sean, pues no tengo que reaccionar en forma violenta. Entonces dejo pasar y yo no digo que no debo hacer nada, pero al menos no hago algo violento, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien dice amor, la palabra amor, A-M-O-R, no contiene el sentimiento de amor, no lo contiene. La palabra amor es una palabra. Ahora, si alguien
dice amor y alguien escucha, alguien lo dice y alguien lo escucha. El que lo dice puede tener 1000 interpretaciones, porque para cada quien la palabra amor puede tener una intensidad, un significado diferente. Y también la persona que recibe la entiende, la interpreta de manera diferente. No digamos la reacción, ¿no? También es diferente. Entonces, cada quien expresa y entiende esa palabra y todas las palabras de una manera diferente. Ahora vamos un poquito entrando ya un poco más al tema. Tengo aquí una palabra oculta que es de Baha'u'lláh y dice de la siguiente manera. Oh hijo del hombre, tú eres mi dominio y mi dominio no perece. ¿Por qué temes perecer? Tú eres mi luz y mi luz jamás será extinguida. ¿Por qué temes la extinción? Tú eres mi gloria y mi gloria no se desvanece. Tú eres mi manto y mi manto no se desgastará nunca. Permanece pues en tu amor hacia mí para que puedas encontrarme en el reino de la gloria. Baha'u'lláh. Ok, vamos a ver. El alma humana es dominio de Dios, es creación de Dios, es un regalo de Dios. El alma humana es inmutable, indestructible. Es luz y no se extingue con una pedrada que venga de afuera. La esencia del alma es indestructible por fuerzas externas, fuera de mí. Nadie puede venir a destruir mi alma. El alma es una gema celestial, es un regalo divino. Su progreso, ¿de qué depende? El progreso de mi alma depende de la relación que yo tengo con Dios. Y de qué manera cumplo sus preceptos, sus principios espirituales. Si esa relación mía con Dios falla, entonces mi alma se hunde en oscuridad. Pero no porque un vecino vino y le tiró una pedrada, o vino el diablo y me tentó. No existe tal cosa. Entonces, ¿de dónde viene el daño? El daño viene de mi propia desviación de las cosas o de la relación con Dios o de la voluntad de Dios. ¿Correcto? Ahora, mi ego, ¿a quién pertenece? Es mi ego, es algo interno mío. Es mi ego, es el ego el principal enemigo del alma humana. Es decir, mi principal enemigo, ¿quién es? Mi ego, o sea, yo. ¿Se acuerdan ustedes de una película que decía Durmiendo con el enemigo? Creo que era con Julia Roberts. Bueno, yo no recuerdo haber visto la película, pero sí me llamó la atención el nombre de la película. Yo pienso que todos los seres humanos, todas las noches, toda la gente del mundo, todas las noches, estamos durmiendo con el enemigo, o sea, con nosotros mismos, con nuestro ego, ¿no? Es nuestro peor enemigo. ¿Correcto?
Una periodista, perdón, Marvin. También estamos durmiendo con nuestro alma. ¿Cómo dijo? Perdón, no oí bien. También estamos durmiéndonos con nuestra alma. Sí, claro. Nuestra alma. Sí, yo estoy asumiendo que yo, mi verdadero yo, es mi alma. Entonces, mi alma está durmiendo con su enemigo, que es el ego. Sí, correcto. Dicho de otra manera. Ok, muy bien, así es, correcto. Vamos a ver. Una periodista, Fabio, adelante. Qué bueno que quieran intervenir. Adelante. Buenas noches. Perdón, no quería intervenir tan pronto porque quería que la idea se desarrollara más y me parece que está muy bonito lo que comentas. Pero bueno, quería compartir solamente unas ideas. Hay una autora que se llama Mariam Rojas Estapé, ella es psiquiatra, y ella habla de un fenómeno interesante que es la voz interior, ¿sí? Me llama mucho la atención lo que decías ahorita respecto a que si mi vecino me ofende, por ejemplo, eso no debería hacernos daño, ¿cierto? Y bueno, el doctor, perdón, no recuerdo el apellido, que dio la charla en la escuela de temporada. Sin embargo, el verdadero problema es cuando uno no tiene un concepto claro acerca de sí mismo, cuando uno no comprende quién es, cuando uno no comprende su propia naturaleza, es muy fácil lastimar a esa persona. La vez pasada estaba hablando con mi hermano, que es una persona supremamente noble, impresionantemente noble, supremamente agradecido, es muy buen hijo. Y un día tuvo un altercado él con mi papá y mi papá le dijo, es que ustedes son desagradecidos. Y eso lo lastimó profundamente, mucho, 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 siendo él la persona más agradecida de este mundo. Entonces, él es realmente alto, él mide 1,83. Entonces yo hablaba con él y le preguntaba, ¿tú cómo te habrías sentido si te dijera, si una persona está peleando contigo y te dijera, por ejemplo, ¿qué le pasa, enano? ¿Cierto? También es muy blanco. Entonces yo le preguntaba, ¿qué pasaría si alguien te dijera, ¿qué le pasa, negro? ¿Cierto? Sería algo bien interesante porque esa persona se lo dice con el ánimo de ofenderlo, pero es que él se ha visto miles de veces en un espejo y él sabe que de enano no tiene nada, de negro no tiene nada. Entonces, pienso yo que ese tipo de ofensas difícilmente lo pueden ofender a uno, pues porque uno se conoce físicamente y uno sabe que uno no es enano, uno sabe que no es negro, ¿cierto? No, se me ocurre, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? El problema es que eso sucede en el ámbito físico, pero desde un punto de vista espiritual, nosotros de pronto al no tener claras las bases de que somos seres espirituales eminentemente nobles, creados a imagen y semejanza de Dios, cualquier tipo de ofensa que no agreda nuestro físico, sino nuestro ser interior, va a ser muy mal vista porque deteriora profundamente nuestro concepto interno, deteriora profundamente el concepto que tenemos de nosotros mismos y también cómo nos amamos, cómo nos hablamos a nosotros mismos. Entonces, pues Mariam Rojas hace énfasis en que hay que tener mucho cuidado en la forma en la que se le habla a un niño, porque en general decirle a un niño es que tú no sirves para nada, es una idea que él se va a repetir una y otra vez y va a crecer con ese concepto y a fin de cuentas va a seguir creciendo pensando que no sirve para nada. Entonces, sí, en general, ese tipo de agresiones pueden ofender mucho a una persona y pueden hacerlo sentir, por ejemplo, un inútil, pueden, sí, destruir profundamente su universo interno. Sin embargo, cuando nosotros entramos en contacto con la palabra de Dios,
Hay una palabra oculta que me encanta que dice, con las manos del poder te hice y con los dedos de la fuerza te creé y dentro de ti puse la esencia de mi luz. ¿Cierto? Es la número 12 del árabe, creo. La cuestión es esa, ¿no? Mira tú cómo Bahá'u'lláh nos habla con un amor, con una ternura, y más allá de eso nos hace comprender realmente quiénes somos. Vivimos en una sociedad profundamente enferma, donde todo el tiempo se promueven ideales que son profundamente desviados de la voluntad de Dios, sí, de su propósito, y eso llega a distorsionar nuestro concepto propio. Sin embargo, cuando leemos palabras como esas, ¿no? Con las manos del poder te hice y con los dedos de la fuerza te creé y dentro de ti puse la esencia de mi luz. O por ejemplo, cuando sentimos que nadie nos ama, nadie, absolutamente nadie nos ama, no le importamos a nadie, y de repente vemos una palabra oculta que dice, velado en mi ser inmemorial y en la antigua eternidad de mi esencia, conocí a mi amor a ti, por tanto te creé, ¿cierto? Entonces eso realmente tiene el poder de vivificar el alma humana. Eso realmente nos confiere un nuevo concepto, estructura nuestra propia, estructura el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos y finalmente nos vuelve a la vida prácticamente. Bahá'u'lláh dice, yo soy el sol de la sabiduría y el océano del conocimiento, avivo a los desfallecidos, ¿no? Animo a los desfallecidos y hago revivir a los muertos, ¿cierto? Entonces pienso yo que es eso justamente, anima nuestra alma abatida y nos hace revivir cuando estamos en la muerte. ¿Listo? Muchas gracias. Sí, gracias, Fabio. Con respecto a los niños, yo los excluí al principio, no dije entre adultos, porque sí es un tema aparte, ¿no? Porque cuando uno está educando a un niño, si uno no lo educa, pues obviamente está ocasionándole un cierto daño, ¿no? Bueno, gracias por las opiniones. Dice que una vez una periodista de Nueva York, una persona que no, supongo que no era Bahá'í, pero visita en Haifa, visita a Abdul Bahá. Entonces, seguramente que conversan ahí y cuando ya la señora periodista se iba, el maestro Abdul Bahá le dijo que le mandara saludos a mis seguidores y dígales, así, este es el punto que quiero recalcar, dígales a mis seguidores, o sea, a los bahá'ís, que no tienen enemigo que temer, que no tienen enemigo que temer, ni adversario que odiar, ni adversario contra quien luchar. Después al final dijo, el único enemigo del hombre es él mismo. El único enemigo del hombre es él mismo. Así terminó y se despidió, ¿no? Es decir, mi único enemigo, el que puede ocasionar daño a mi alma, al fin y al cabo soy yo. ¿De acuerdo? Entonces, la falta de control que tenga yo sobre mis pasiones impide el progreso espiritual de mi alma. No es que haya un Satanás, un diablo que me venga a jalar hacia el mal. No se trata de eso. Soy yo que si no tengo control sobre mis bajas pasiones, entonces estoy obstaculizando mi progreso espiritual, el progreso espiritual de mi alma.
y esto envilece mi alma. La vida, esta vida es una oportunidad para el progreso. O sea, si yo vengo a esta vida, no es solo principalmente para trabajar, comer, bailar, nadar, etcétera, ¿no? Si yo vengo a este mundo, principalmente para el progreso de mi alma, para el desarrollo y refinamiento de mi espiritualidad. Hay pruebas, hay tribulaciones que tengo que atravesar. Y eso precisamente me purifica, me fortalece y me da la oportunidad de progresar espiritualmente. Pero si vengo yo y me apego demasiado a mis bajas pasiones, entonces, ¿qué pasa con mi alma? Se lastima, padece y hasta perece, o sea, muere, ¿no? Otro punto es el libre albedrío. Es decir, yo soy un ser de doble naturaleza. Ninguna de mis dos naturalezas es mala. Por un lado, soy una persona material, no materialista, sino material. Estoy hecho de materia. Tengo necesidades materiales. Tengo que comer, beber, trabajar, recrearme, nadar, bailar, montar bicicleta, cada quien, ¿no? Pero por un lado, estas necesidades las tengo, que son de mi parte física, de mi parte material. Pero también soy un ser espiritual. Entonces, mi libre albedrío me permite escoger entre esas dos naturalezas, esos dos caminos. Los dos caminos las dos naturalezas son legítimas. Lo que no es bueno es el apego a la naturaleza material cuando yo soy principalmente un ser espiritual. Entonces, la calidad de mi alma, cuando yo me muero, qué tanto haya construido mi alma, qué tanto haya fortalecido mi alma, qué tanto haya progresado mi alma, es el resultado de mi vida, de mis elecciones, de mi estilo de vida. Y no es el resultado de algo que hizo mi primo, mi tío, mi vecino, mi compañero de trabajo, mi profesor. No puedo echar la culpa a otras personas por el daño que yo mismo he hecho a mi propia alma. El verdadero daño es por mis propias bajas pasiones y por no alinearme con la voluntad de Dios. O sea, de mí depende si yo quiero rebajar mi alma, dañar mi alma, o no lo quiero hacer, o lo quiero engrandecer, elevar. Ahora, veamos este cuadro. El daño, entonces, viene de mi propia elección. ¿Qué quiere decir? Mi responsabilidad es, en este mundo, vengo a este mundo para adquirir virtudes, para ser una persona espiritual. Sí, como, trabajo, juego, escucho música, sí, pero no vengo para toda la eternidad a hacer eso.
sino que yo vengo para robustecerme, para fortalecerme espiritualmente. ¿Para qué? Para que a la hora que termina mi experiencia en esta tierra, a la hora de mi muerte, tenga un espíritu, un alma bien desarrollada, robusta. ¿Y de qué depende de eso? Depende de las reacciones que tengo yo frente al mundo, frente a las agresiones, ¿no? De eso depende que si mi alma se va a dañar o se va intacto y fortalecido. Entonces, si yo recibo maltrato o prejuicio o cualquier trato, ¿no? Si mi respuesta ante la agresión que recibo es perdón, paciencia, tolerancia, amor, etcétera, que son virtudes positivas, entonces mi alma se protege. Perdón. Entonces, repito, si mi respuesta ante la agresión, ante los actos del mundo en mi contra, hacia mí, es perdón, paciencia, tolerancia, amor, entonces, que son virtudes divinas, positivas, entonces mi alma se protege, no se daña, se fortalece, se perfecciona, se purifica. En cambio, si yo recibo agresión y mi respuesta ante esa agresión, mi reacción ante esa agresión es resentimiento, odio, venganza, entonces mi alma sufre daño y retrocede espiritualmente. ¿Quién lo hizo? Yo mismo. Vamos a ver otra cita. Si un hombre deseare adornarse con los ornamentos de la tierra, vestir sus prendas o participar de los beneficios que ésta pueda conferirle, ningún daño podrá acaecerle, con tal que no permita que nada intervenga entre él y Dios. Pues Dios ha ordenado todas las cosas buenas, creadas en el cielo o en la tierra, para los siervos suyos que realmente creen en Él. Comed, oh pueblo, de las cosas buenas que Dios os ha permitido, y no os privéis de sus maravillosas dádivas. Dad gracias a Él y alabadle, y sed de aquellos que de verdad son agradecidos. Bahá'u'lláh. Entonces, si te hacen algo, en realidad no son ellos los que te están ocasionando el daño. Pero si tú permites que las fuerzas externas intervengan en tu relación con Dios, entonces sí. Pero ¿quién está ocasionando el daño? Es como que alguien me pide, es como el control remoto, ¿no? Aprieta una frecuencia y yo la recibo y eso la interpreto como que yo debo reaccionar de una cierta manera, ¿no? Y eso me daña el alma. Otra cita. Si pusieres oídos a mi voz y observares mi consejo, Dios te exaltará a tan eminente posición que los designios de ningún hombre sobre la tierra no podrán nunca tocarte ni lastimarte. Observa, oh rey, con lo más íntimo de tu corazón y con todo tu ser, los preceptos de Dios y no camines por las sendas del opresor.
Toma las riendas de los asuntos de tu pueblo y sosténla firmes en la mano de tu poder. Y examina personalmente cualquier cosa que les concierna. Que nada se te escape, pues en ello está el bien supremo. Bajaula. ¿Ves? Dice que los designios de nadie, ¿no?, sobre la tierra no pueden nunca tocarte ni lastimarte. O sea, mi cuerpo sí me pueden venir a matar, ¿no? Pero mi alma, solamente yo tengo la posibilidad de dañarla si yo lo permito. De afuera no pueden dañar mi alma. Otra cita. La encarcelación infligida a este agraviado, oh David, no le hizo ningún daño, ni podrá nunca hacerlo. Tampoco podrán la pérdida de todos sus bienes terrenales, su exilio, ni aun su martirio y aparente humillación causarle ningún perjuicio. Lo que puede perjudicarle son las acciones malas que cometen los amados de Dios y que le imputen a él, quien es la soberana verdad. Esta es la aflicción que sufro, y de esto aquel quien es poderoso sobre todas las cosas es mi testigo. Lo que me ha dolorido enormemente son las pretensiones que el pueblo del Bayán expresa cada día. Algunos han declarado su lealtad a una de mis ramas, hijos, mientras que otros han afirmado sus pretensiones independientes y han actuado de acuerdo con sus propios deseos. Bajaula. Aquí un poquito diferente, que está hablando no de una persona, sino también de una comunidad. Una comunidad tuvo dos tipos de enemigos: enemigos externos, enemigos internos. ¿Cuáles fueron los que más daño ocasionaron a la comunidad Bahá'í? Los enemigos que se oponían a la causa desde adentro, ¿no? Eso quiere decir que también a nivel comunitario, a nivel de la comunidad y la sociedad, los enemigos más implacables son desde adentro, los que más daño pueden hacer a una causa. ¿Correcto? ¿Hay algún comentario? Ok. Vamos a ir a la Biblia, ¿no? Para ver qué dice Cristo acerca de este mismo punto. Sucede que aquí en esta cita que enseguida vamos a leer, es una ocasión en que Cristo está hablando de la comida. Así comienza. ¿Por qué? Porque los cristianos no habían hecho unos rituales para antes de comer. Entonces los judíos, que eran muy dados a mantener las tradiciones, estaban criticando que por qué no hicieron tal cosa, ¿no? Y que esa comida les va a hacer daño porque no es pura, no es lícita. Entonces Jesús los regañó y les contestó de la siguiente manera. Veamos. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola, y él les dijo: ¿también vosotros sois tan faltos de entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el estómago? Y decía: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre.
Imagínense qué interesante. Aunque Cristo está hablando al principio de cosas de comida, ¿no? Pero después le da, lo convierte en una metáfora, ¿no? Donde habla de las maldades del corazón, ¿no? Como los malos pensamientos, la fornicación, el robo, el homicidio, adulterio, todas esas maldades, todos esos defectos del alma. ¿De dónde dice Cristo que provienen? ¿De un diablo que vino de afuera y se metió en mí para tentarme? ¿O aquí está diciendo que salen de adentro para afuera? Quiere decir que de mi propia alma, de mi naturaleza material, de mi apego hacia la naturaleza animal o material, es que salen todos esos pensamientos malos. ¿Estamos de acuerdo? Interesante, ¿no? Esta cita es muy reveladora. Que está diciendo que si tú eres malo, no es porque de afuera alguien vino y te hizo malo. Para mí, esta es una de las mayores pruebas de que no hay un diablo que venga a meterse en mí y que me esté tentando a hacer cosas malas, sino que de adentro, de mí salen, de mi ego, ¿no? En el fondo de mi ser, de ahí sale la maldad, el adulterio, el robo, el homicidio, etcétera, la avaricia, todo eso sale de mi apego a mi naturaleza material, ¿correcto? Ok. Entonces, no hay un ser fuera de mí que venga a entrar en mí y que dentro de mí luche con lo que Dios me ha regalado a mí, porque mi alma proviene de Dios y es inmutable, indestructible por fuerzas externas. Solo yo puedo definir si voy a ser una persona buena o mala, pero alguien de afuera no me puede obligar a que sea malo. Si me insinúa que tengo que ser malo y yo cedo, soy yo el que cedió, porque no tengo suficiente fuerza de voluntad para ir en contra de eso. Pero decir que puede venir el diablo y dañar mi alma es negar el poder de Dios. Es negar el poder de Dios. Y por ejemplo, en Isaías, en el Antiguo Testamento, dice, yo soy el Señor. O sea, como que Dios está hablando a Isaías, ¿no? Yo soy el Señor. Y no hay ningún otro, o sea, ningún otro Señor. Fuera de mí no hay otro Dios. Fuera de mí no hay otro Dios. O sea, no hay nadie más que pueda equipararse conmigo, pueda ponerse a luchar en mi contra. Lo que te da Dios no hay poder sobre la tierra, como por ejemplo Satanás, el diablo, que lo pueda destruir. Ahora vamos a ver la historia de uno de los primeros Bahá'ís de la época de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, una persona muy devota, y vamos a ver cuál fue su experiencia. Perdón. Alguien quería entrar, me pareció. Bueno, vamos a ver.
Seguramente han escuchado acerca de este personaje. Se llama Thomas Breakwell. Bueno, no lo pronuncio de acuerdo a, a un inglés correcto, pero algo así. Thomas Breakwell. Él nació en 1872, o sea, en el siglo XIX, y falleció en 1902, al principio del siglo XX. Quiere decir que 30 años vivió, falleció a los 30 años. Este muchacho joven, ¿no? Porque era joven, en el año 1901 aceptó la fe Bahá'í, se convirtió. Aunque él era inglés, pero en ese momento estaba en París. Entonces ahí fue que ocurrió su conversión, ¿no? A la fe Bahá'í. Y es el primer Bahá'í inglés. Es el primer Bahá'í inglés. La primera persona inglesa que aceptó la fe Bahá'í. Y una personalidad Bahá'í llamada May Maxwell, para los que conocen, la madre de Ruhiyah Hanum, que en ese momento estaba como pionera en París, le enseña la fe Bahá'í a este joven radiante en el año 1901. Sucede que el maestro Abdul Bahá le había dado órdenes a May Maxwell que se fuera como pionera a vivir en París y que de ninguna manera abandonara esa ciudad, que no saliera, que se quedara ahí hasta terminar su misión, ¿no? Entonces la señora May Maxwell tenía reuniones parecidas a esta, ¿no? La que estamos llevando a cabo en este momento, que se llaman reuniones hogareñas, todas las noches en su casa, allá en París. Una vez, unas amigas de ella llevan a este joven, Thomas Breakwell, a esa casa para participar, para asistir a las reuniones hogareñas de May Maxwell. Entonces, como todas las noches, ella se reunía para los que llegaran para hablar de la fe Bahá'í. Entonces, en la primera noche que Thomas Breakwell llega a la casa de May Maxwell, no hablaron acerca de la fe Bahá'í en sí, sino que hablaron de otros temas. Pero, como el muchacho quedó atraído del espíritu que había en esa reunión, decidió volver a llegar la siguiente noche. Cuando regresó la siguiente noche, Thomas Breakwell le cuenta a la anfitriona de la casa lo siguiente. Dice, yo anoche aquí sentí un poder especial, una atmósfera de paz, de luz y de belleza, que solo una vez había sentido cuando estuve en comunión con Dios. Y ayer, cuando me salí de aquí, me fui a mi casa, pasé por los Campos Elíseos, que es un lugar allá en París. Entonces dice que hacía un calor y el aire estaba caliente y muy pesado. Es decir, no soplaba viento y ni una hoja de los árboles se movía. Era tan pesado el aire. De repente, dice Thomas Breakwell, de repente sentí un golpe de viento. Un viento se me acercó. Me rodeó.
y se puso a dar vuelta como un remolino alrededor de mí. Y una dulce voz que estaba en ese viento se dirigió a mí y me dijo: Cristo ha venido, Cristo ha venido. Le repitió eso: Cristo ha venido, Cristo ha venido. Entonces yo estoy perplejo, decía a la anfitriona. Dijo: quiero pedir su opinión. ¿Será que estoy loco? Entonces la señora May Maxwell le dijo: no, de ninguna manera. Todo lo contrario. Entonces le habló sobre Baha'u'lláh y sus enseñanzas y su misión para la humanidad. Hablaron bastante acerca de la fe Baha'i y al final Thomas Breakwell al parecer asistió varias noches a las reuniones de May Maxwell y al parecer esa misma noche, entendí yo, aceptó la fe, se convirtió en un Baha'i. Y se entusiasmó más cuando May, la señora, le dijo que ese año iba a ir a Tierra Santa a visitar a Abdul Baha. Entonces viene Thomas Breakwell y le entró ese deseo de también ir a visitar a Abdul Baha. Inmediatamente escribió una carta a Tierra Santa, donde estaba Abdul Baha, para primero informarle de su ingreso como nuevo Baha'i y como primer Baha'i inglés, porque era histórico, ¿no? La primera persona inglesa en ser Baha'i fue él. Entonces le informa a Abdul Baha sobre este hecho de que aceptó la fe y fue el primer Baha'i inglés, y al mismo tiempo le pide a Abdul Baha permiso para ir ese año a visitarlo a Haifa, ¿no? Lo que hoy es Israel. En ese tiempo no existía Israel, no era Palestina o estaba bajo el gobierno otomano. Entonces, cuando llega su turno de viajar y va a Tierra Santa y ve al maestro Abdul Baha, se transformó el muchacho, ¿no? Joven de unos 29 años. Fue un viaje corto, estuvo pocos días ahí, pero muy intenso, cargado de espiritualidad. Entonces este muchacho era tan espiritual que su amor, su fervor, su espíritu conmovieron a todos los que coincidieron con él en ese viaje, ¿no? En ese peregrinaje. Entonces, en ese peregrinaje, pues, obviamente conoció a Abdul Baha y Abdul Baha le dijo que fuera a París y que ayudara ahí para el progreso de la fe Baha'i, ¿no? Y Abdul Baha tenía un secretario, o sea, que le escribía y le recibía las cartas, ¿no? Le ayudaba en la cuestión de las cartas. Como saben, Abdul Baha recibía y tenía que escribir tantas cartas que personalmente no podía estar leyendo todas y escribiendo la respuesta en su puño y letra. Entonces tenía secretario que se encargaba de eso. Entonces, el Thomas Breakwell se pone de acuerdo no con Abdul Baha, sino con el secretario de Abdul Baha, que se llamaba Yunus Khan, como para mantener correspondencia. Estar escribiendo, ¿no? Y recibiendo respuestas. Entonces, de esta manera, y como el secretario le contaba a Abdul Baha, entonces de esa manera Thomas Breakwell quedaba con un nexo, ¿no? Con una conexión con el maestro Abdul Baha también.
Entonces, cuando se va a Francia, sigue las órdenes y se va a vivir nuevamente a París. Y se cambia del lugar donde vivía a un lugar donde pudiera servir más, podría enseñar la fe a más personas. Entonces se activa una vida totalmente entregada al servicio de la fe y de la humanidad hasta su muerte, ¿no? Así fue. Entonces, al parecer este Tomás traía una preparación tan especial que fue de las personas que mejor entendieron el sentido de la causa Bahá'í, de la causa de Baha'u'lláh. Era una luz, en París era como una luz esplendorosa. Enseñaba la fe, la causa, con una sencillez tremenda y con una gran elocuencia. Lograba ganar los corazones de la gente y ayudarles, ¿no? Y ayudarles a progresar espiritualmente también. Tomás, aunque era un joven de entre 29 y 30 años, tenía la madurez de todo un anciano, ¿no? Tenía mucha madurez, mucha comprensión fuera de lo normal. Como él mantenía correspondencia con el secretario de Abdul-Bahá, entonces una vez escribe a Abdul-Bahá para preguntar si le daba permiso para salir de París. Como Abdul-Bahá le había dicho, te vas a París y ahí ayudas a enseñar la fe. Entonces, pero él creyó que era igual que May Maxwell, que le había dicho, no te muevas de ahí. Entonces él pensó que tal vez él tampoco tenía permiso de moverse de París. Entonces le escribe una carta a Abdul-Bahá y le pregunta, mire, ¿y si mis padres viven allá en Inglaterra y no son bahá'ís? ¿Qué tal si se mueren? ¿Qué tal si se enferman? ¿Qué tal si me necesitan? ¿Podría ir, por ejemplo, si se me mueren, podría ir para enterrarlos? Entonces él en su imaginación pensó, no, mejor no molesto a Abdul-Bahá, porque a lo mejor Abdul-Bahá me va a dar la misma respuesta que Cristo le dio a su discípulo, de decirle, dejad que los muertos entierren a sus muertos. O sea, él pensó, ¿no? Y eso lo escribió en su carta, que él se imaginaba que Abdul-Bahá le iba a contestar así. Entonces, Abdul-Bahá, cuando leyó la carta, en realidad alguien se lo leía, ¿no? Y se lo traducía. Cuando oyó eso de dejad que los muertos entierren a sus muertos, le dio risa, ¿no? Sonrió. Una sonrisa obviamente amorosa, ¿no? Entonces dijo que que contéstale en la carta, contéstale, no, en esta era ya no es así. Hoy sí ya los vivos son los que se encargan de enterrar a los muertos. Como que eso ya cambió, ¿no? Pero obviamente era un comentario jocoso. Entonces así le contestó, ¿no? Que sí, o sea, sí podía salir de París, ir a Inglaterra si fuera necesario. En otra ocasión, Thomas Breakwell vuelve a escribir al maestro Abdul-Bahá y le pide ayuda para enseñar la fe a sus papás, a sus padres, porque sus padres no eran bahá'ís, eran cristianos. Entonces Abdul-Bahá le contesta, recibirás ayuda. Le asegura que va a recibir ayuda. Entonces no pasaron 2 semanas que Tomás vuelve a escribir
a Abdul Baha dándole la noticia. Mi padre aceptó la fe. O sea que 2 semanas antes había escrito a Abdul Baha para pedir que Abdul Baha le ayude a que sus padres acepten la fe. Ahora ya escribe una nueva carta para avisar que su papá ya aceptó la fe. Pero agrega que yo, o sea, Thomas Breakwell dice, yo anhelo padecer dolor para acercarme más a Dios. Anhelo padecer dolor y angustia y que esto me ayude a acercarme más a Dios. Si yo fuera persa, como en esa época los persas estaban siendo martirizados allá en Irán, si yo fuera persa, anhelaría el martirio. Pero como en Europa no existía martirio, él quería pruebas y dificultades, dolores y penas que le ayudaran a acercarse a Dios, a progresar espiritualmente. Por alguna razón él deseaba eso, ¿no? Entonces le pide al maestro que ore por él. Cuando Abdul Baha vio esa carta y se la leyeron, porque la carta venía en francés o en inglés, no sé. Entonces se lo tenían que traducir a Abdul Baha. Entonces cuando Abdul Baha oyó la petición de Thomas Breakwell, no dijo nada, guardó silencio. No dijo nada. Pero unos días después, el maestro le pide a su secretario que escriba una carta mandándole una oración, una tabla que Abdul Baha había revelado en honor al padre de Thomas Breakwell y que se lo envíe. Pasaron otras 2 semanas y vuelve a llegar una carta de Tomás para Abdul Baha, donde Tomás decía, estoy enfermo de tuberculosis. O sea, él anhelaba dolor para que el dolor le ayudara a acercarse a Dios. Entonces le dio tuberculosis, ¿no? Dios. O sea, tuberculosis ahora sí te curan rápido, pero en ese momento, ¿cuánta gente moría de tuberculosis? Era una enfermedad mortal. Entonces escribe Abdul Baha, estoy enfermo de tuberculosis y me encuentro postrado en cama. Ya estaba hospitalizado. Pero le pone, continúa, el fuego del amor me está consumiendo. El fuego del amor de Dios me ha consumido. Estoy feliz con su voluntad. Estoy feliz con su voluntad. Ore, le pide al maestro Abdul Baha, ore por mí. Y yo oro, dice, para que Dios no me prive de este dolor que me permitirá acercarme más a Él. Entonces, ahora, el secretario de Abdul Baha dice que cuando yo estaba ayudando a Abdul Baha a redactar una carta o le estaba leyendo una carta, el maestro Abdul Baha solía decirme, dale mis saludos
o pregúntale tal cosa, ¿no? Entonces el secretario dice, pero cuando el maestro Abdul Baha no decía nada y guardaba silencio, como lo hizo, como vimos hace un rato, entonces él dice, yo sabía que ellos se comunicaban entre sí espiritualmente y que no, Abdul Baha no encontraba razón para decirme, escribe tal cosa, porque ellos espiritualmente estaban conectados y de alguna manera se comunicaban. Entonces cuenta de que la última carta de Thomas Breakwell que llegó a Tierra Santa para Abdul Baha decía lo siguiente: estoy embriagado con el vino del dolor y estoy preparado para recibir la bendición suprema. O sea que ya estaba muy enfermo y estaba listo ya para morir. Después decía, la intensidad de mi agonía me ha acercado más a Dios. Quisiera tener larga vida para servir más tiempo y seguir soportando dolor y calamidad en su camino. Pero si su voluntad es otra, o sea, que me muera, estoy listo para obedecer lo que sea su santa voluntad. Eso fue su última carta que llegó a Tierra Santa. Entre Thomas Breakwell, este joven tan espiritual, tan radiante, y el maestro Abdul Baha, había una comunicación espiritual. Es decir, si bien escribía carta, muchas cosas que el maestro ya las sabía. No era necesario leer la carta, que le llegara una noticia para que sepa que sucedió tal cosa. Entonces, el secretario de Abdul Baha, Yunus Khan, contó lo siguiente. Un día estaba en la presencia del maestro Abdul Baha. Y Abdul Baha me preguntó, me dijo, ¿oíste? Yo le contesté, no oí nada. No oí nada. Entonces el maestro me dijo, Abdul Baha me dijo, Thomas Breakwell ha fallecido. O sea, espiritualmente Abdul Baha supo que Thomas Breakwell había fallecido. Breakwell ha fallecido, dijo Abdul Baha. Dijo, estoy muy triste, sumamente triste. He escrito una tabla de visitación, que es una oración que se lee en el funeral o en la tumba de alguien. Dijo, he escrito, le he dedicado una oración de visitación para Thomas Breakwell. Vieras, esa oración es tan conmovedora que mientras yo lo estaba escribiendo, en 2 ocasiones, mientras escribía la oración, no pude contener las lágrimas y tuve que parar, hacer una pausa para después continuar. Entonces Abdul Baha le dice a su secretario, tienes que traducir esta carta, esta oración, de tal manera
que el que la lea no pueda parar de llorar, no pueda contener las lágrimas. Así la tienes que traducir. Y luego el maestro Abdul Baha agregó: no te acongojes, no te apenes por la muerte de Thomas Breakwell. Él, su espíritu se ha elevado a una rosaleda de gloria en el paraíso del más esplendoroso. Amparado por la misericordia de su poderoso Señor. Entonces, esa tabla, esa oración que Abdul Baha redactó, reveló en honor a Thomas, por la muerte de Thomas Breakwell, dice el secretario, ¿no? Cuenta, era tan emotiva que al leerla te desgarraba el corazón. Esa oración tiene varias partes que comienzan con esta frase que dice: oh Breakwell, oh mi querido Breakwell, oh Breakwell, oh querido mío. Y ahí continuaba la oración. Dice el secretario de Abdul Baha que la lograron traducir lo mejor que pudieron al francés, como él era francés, ¿no? Y al inglés. Y lo enviaron a las diferentes comunidades. Mientras todavía estaba vivo, hospitalizado en el hospital, todos los doctores, enfermeras y los demás pacientes quedaron sobrecogidos ante la intensidad de la devoción y espiritualidad que tenía Thomas Breakwell. Enseñó la fe a todos los que pudo en el hospital. Pero también había unos que tenían prejuicio en su contra, como sus detractores, ¿no? Que al verlo sufrir le decían: te estás muriendo, te estás muriendo. Entonces cuando le dijeron así, él contestó con una gran sonrisa en su hermoso rostro y dijo: no estoy muriendo. Me estoy dirigiendo al reino de Dios. Y cuando esté ahí voy a pedir por ustedes. Entonces cuando él murió, todos lloraron amargamente de tristeza. Dejó un recuerdo perdurable en los corazones de todos los amigos bahá'ís y los que lo conocían. Abdul Baha, en sus escritos, se refiere a Thomas Breakwell, o sea, lo describe como una luz entre los ángeles celestiales. No es poco, ¿no? Es decir, tú estás entre los ángeles y tú eres la luz entre los ángeles. Shoghi Effendi, el guardián de la fe, también habló de él y lo definió, lo describió como una luminaria
en las comunidades bahá'ís de Inglaterra, Irlanda y Escocia. ¿Cómo era inglés? Repito, Shoghi Effendi se refirió a él como una luminaria en la comunidad bahá'í de Inglaterra, Escocia e Irlanda. La verdad que la vida de Thomas Breakwell, según decía en el documento que yo leí, la vida de Thomas Breakwell invita a una profunda reflexión. Encendido totalmente con el amor de Dios, su profunda devoción ejemplifica esa relación mística profunda que une a un amante con el ser amado. Así era Thomas Breakwell, un alma pura, santificada, que en un año recorrió probablemente los 7 valles, ¿no? A mí me conmovió como no tienen idea. Me imagino que a ustedes también. Aquí termino mi intervención. Marvin. ¿Puedo compartir algo pequeño? Bueno, por favor. Como el tema es el enemigo del alma, quisiera contar un par de historias. Primero, la historia de Thomas Breakwell es excepcional y muy difícil de comprender el desarrollo tan profundo de su alma. Algunos de ustedes tal vez conocieron a mi esposa Jan, y cuando yo la conocí, yo pregunté a ella cómo se dio cuenta de la fe, cómo oyó ella de la fe. Y ella era un cantante y vivía en un apartamento. En ese apartamento vivía un amigo de ella, era un flautista que tocaba la flauta. Y él estaba visitando hogareñas bahá'ís y estaba leyendo un libro bahá'í. Y cada semana él llegaba a ella diciendo que, mire, estoy leyendo esto, pero esta parte no entiendo. ¿Podría ver cómo lo ves usted? Y ella lo leyó y lo contestó como él lo podría entender. Después de un par de veces así, ella dijo, pues, ¿dónde están esas reuniones? Y dice que está en tal parte, y si quiere, te puedo llevar cuando voy yo. Y se fue ella a esa reunión. Escuchó la presentación de lo que era la fe de esa noche y compró un libro que estaba a la venta. En verdad no recuerdo cuál era, pero compró un libro y fue tan intrigada que no durmió esa noche y leyó el libro entero esa noche. Y el día siguiente se fue a la casa de la anfitrión de la reunión hogareña y dijo, yo quisiera ser bahá'í. Igual como Thomas Breakwell, al nomás escuchar y profundizarse al leer las palabras de Baha'u'lláh, le tocó tan profundamente que ella se hizo bahá'í. Ella es otro bahá'í que se hizo en 24 horas. Ahora, de hablar de nuestro, el anhelo que tenía Thomas Breakwell para sacrificar, tener dolor para
para desarrollar su alma. Todos queremos, estamos en distintas condiciones en ese proceso de desarrollo. Cuando el vecino me viene y dice tal cosa que no me gusta, que su perro hizo pupú en mi césped y me dice algunas malas palabras, uno trata de comprender y no sentir ofendido. O si alguien le está caminando y hace una cosa correcta en la calle y viene una moto y le corta enfrente y le pita 3 veces a uno, entonces uno traga y trata de ser amable y no pitar de regreso. Esos son ejemplos muy sencillos, pero también uno en su trabajo, las cosas suceden en el trabajo y uno trata de responder en una forma espiritual, que es un desafío constantemente. Es algo que tenemos que tener enfrente de nosotros en cada momento. Y no es, como todos sabemos, ese no es nada fácil, pero lo hacemos, lo intento. Pero lo que dicen otras personas no es y ese esfuerzo de ser amable con todos y así desarrollar nuestro alma, eso es solamente una pequeña parte, porque además viene pruebas y dificultades de otra forma, no solamente lo que dicen el vecino o los motoristas o el jefe de la oficina o cualquier otra persona. Las dificultades nos presentan. Y nuestra reacción a esas pequeñas nuestras dificultades es también, y principalmente, considero yo, una buena parte del desarrollo del alma. Le voy a contar una pequeña historia. El hijo menor de la hija menor de mi esposa, Luz de María, tiene 3 años. Ella tiene 2 hijos, una hembra de 5 y un varoncito de 3. El niño, fuimos a la finca y en la finca pasamos la noche, hicimos una fogata en la noche y bien lindo, gozamos todos, toda la familia, sus 3 hijos de Luz de María y los hijos de cada familia. Todavía éramos como 12 ahí. Andresito, el hijo menor de la menor hija de Luz de María, mi esposa, estaba ahí también. Y en la noche comimos bien rico de la fogata y él dijo, no me siento bien, tengo un dolor de estómago. Su mamá dijo, mi esposa es médico, Luz de María. Luz de María dijo, pues anda mañana, el sábado de la noche. Pasado mañana vamos a llevar a tu hijo al médico. Y la mamá del niño se llama María José. María José, la mamá del niño, dijo que no, es que le di anoche antibiótico y a lo mejor eso es lo que está molestando. No lo quiero llevar el lunes al médico. Y Luz de María, mi esposa, dice que por favor lléveselo al médico. Bien, el día siguiente era muy activo, caminamos al volcán de Salco y regresamos a la finca que ahí está en la falda del volcán. Terminamos y en la tarde, en la noche fuimos regresamos todos a la casa. El lunes, Luz de María llamó a María José y dijo que llevas al niño al médico. Ay, mami, no lo quiero hacer.
Pero ella insistió, hágame caso, háganlo. Se fueron al médico y el dolor aumentó. Y hicieron un scan al niño y presentó de que ella tenía cáncer del riñón. Continuaron los exámenes y más, los días pasaban y para cortar un poco la historia, tuvieron que eliminar un riñón del niño y iniciar quimioterapia. Eso fue hace como 3 meses. Y recibe quimioterapia al principio cada 3 días, el niño de 3 años, y después de un mes iniciaron radioterapia. Y ahora sigue recibiendo quimioterapia todavía cada semana. Y cada vez más se toman exámenes de sangre y para ver cuáles son los componentes de su sangre y cambia la sopa que le dan inyectando al niño según cómo está su sangre. Y puede imaginar de que los padres, los padres del niño están, como puede imaginar, que su hijo tiene cáncer, tuvo cáncer, eliminaron todo, pero la quimioterapia es para eliminar el futuro para que no vuelva el cáncer. Y sus papás están locos de dolor de su hijito. Lindo el muchachito. Y estos son pruebas que tenemos que enfrentar. Bien. Consultando con Luz de María, y tratando de compartir el punto de vista Bahá'í en todo esto, le cuento de que María José, la hija de Luz de María, la mamá del niño, hace como 8 años, tuvo cáncer de mama. Y lo hicieron operación y lo quitaron y está ya totalmente recuperado. El papá también le encontraron que él tenía una leve leucemia de sangre. Leucemia es un tipo de cáncer de la sangre. Entonces, al analizar esto, el niño estaba dispuesto de tener cáncer porque sus 2 papás lo tienen. Si Luz de María no hubiera insistido de que fuera al médico, hubieran esperado tal vez semanas y semanas y el cáncer del niño hubiera crecido tanto que hubiera muerto, que no hubiera podido salvarle. Entonces, la observación mía era de que Dios eliminó a Luz de María de insistir, de llevarlo al médico para que el niño hoy está vivo y está con un solo riñón, pero está en proceso de una vida positiva. Entonces, de verlo como por qué Dios está castigando a la familia es que imagínese, se salvó el niño para que él tenga una vida larga. Entonces, las dificultades de uno tienen que ser evaluadas muy profundamente para entender cuáles son la bendición que podría presentar en un desafío. Esos desafíos que nos presenta son pues, como nosotros reaccionamos a las dificultades del día cuando la gente nos habla mal. Entonces, como el amigo es nuestro ego, sí, pero muy
sutilmente y muy aparte, pero muy importante en nuestro desarrollo espiritual, es cómo reaccionamos a lo que nos pasa día a día en nuestros desafíos, que no tenemos suficiente dinero, no puedo pagar la renta, no choqué el carro. Eso hay que evaluar y ver cuáles son las bendiciones que están escondidas. Entonces, para el desarrollo del alma, hay que estar muy pendiente de tratar de enfrentar la realidad de cada día en una forma como este tiempo aquí que tenemos, los 80 años, 60 años que tenemos de vivir aquí, son nuestro colegio, nuestra escuela, para poder llegar al propósito de haber nacido, llegar al otro mundo con todo desarrollado lo más que podamos hacer en los pocos días que estamos. Gracias, Marvin. Es una historia, realmente me puse triste al saber todas las calamidades que pasó la pobre criatura, pero me alegro que ya el problema está solventado. Gracias a Dios. Va a estar en mis oraciones el niño de ahora en adelante. Sí. Él sigue luchando. Sí. Qué bueno que al final tuvo un bonito desenlace, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Nos vemos la otra semana. Adiós. Adiósito. Adiós, buenas noches. Buenas noches, nos vemos. Adiós. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Adiós.